Pero no se trata de eso. Se trata de tener una testificación sometida al don. Y esta testificación debe ser con la profundidad de lo que observamos, de lo que conocemos, de lo que creemos y de lo que entendemos. Entender la voluntad de Dios para saber dónde y cuándo testificar. Tampoco es cosa de llegar y testificarle a todos. No es tan así. Dios ocupa a sus siervos y sabe cómo los mueve. Por lo tanto, la dependencia se produce de esta manera y de esta forma. Ahora, ¿para qué conocer, para qué creer y para qué entender que yo mismo soy? O sea, ¿quién es Dios? La esencia de su persona, la esencia de lo que Él es, manifestada ahora en una revelación especial al hombre. Pero uno dice, la testificación tiene áreas y lugares donde se debe testificar. Aquí tenemos el carácter del que testifica y cómo el que es testigo debe tener este carácter. Pero ahora nosotros tenemos que ver áreas. Ahora, ¿dónde se testifica? Y hay un versículo que lo conocemos todos muy bien en Hechos, capítulo 1, verso 8. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, aquí vemos otras cosas que son interesantes en cuanto a la testificación, ¿verdad? Y son muy lindas, porque vemos que la testificación no está separada de la acción del Espíritu. Y vemos entonces al Espíritu actuando en aquel que es testigo. Y el que testifica recibe de parte del Espíritu un elemento que es fundamental a la hora de testificar. ¿Y cuál es este elemento? El poder. Dice que hay poder para el que testifica. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora sabemos que esta corresponde a la venida del Espíritu en el día de Pentecostés. Sabemos bien que eso es así. Y de ese momento es que aparecen lenguas como de fuego, ¿no es cierto? Y comienzan a ser dado un mensaje de parte de Dios y cada cual lo entiende en su propio idioma. Entonces, tenemos esto. Hay un poder, que no es un poder que es propio, sino que es un poder dado siempre cuando el Espíritu está actuando. El poder, un poder que tiene efectos sobre nuestro corazón cuando oímos. Por ejemplo, cuando oímos un hermano que está tomando la palabra de parte de Dios, hay efectos en nuestro corazón. Es tocado y alcanzado siempre en nuestro corazón. Sabemos que lo que se está diciendo proviene de Dios. Entonces recibiréis poder. Y aquí tenemos ahora al Espíritu actuando. Pero aquí también encontramos la palabra: y me seréis testigos. Pero ahora ya no es el carácter del testigo, sino que es el lugar de la testificación. Y este lugar que nosotros encontramos acá, primero parte en Jerusalén, una ciudad. Luego en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué podemos ver aquí? Nosotros podemos ver algo que simbólicamente son representativos de estos lugares. Porque Jerusalén es el lugar, es la ciudad que eligió Dios. Es donde está el templo, es donde está Dios, es donde está su presencia. Sabemos, para Israel, eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Pero sigue siendo Jerusalén significativo para estos efectos. Y Jerusalén lo que nos quiere decir es que nos ubica derechamente hacia
lo alto hacia donde Dios está. Entonces tenemos un primer lugar donde se debe testificar. Y se debe testificar inicialmente para con Dios. O para Dios. ¿Qué se testifica? A Dios. ¿Qué le podemos testificar? Cuando de Dios proviene toda verdad. Nosotros no tenemos verdades que testificarle a Él, pero sí tenemos una verdad que tenemos que testificarle. ¿Cuál es esta? Aquel que dijo que era la verdad, el camino y la vida. Entonces, cuando debemos testificarle a Dios, lo que debemos hacer es testificar la vida de Cristo en la tierra, pero ahora hecha realidad en nosotros. Y esto le testificamos. Lo que Cristo fue. Esto le contamos. Lo que Cristo ha sido para nosotros. Lo que es el efecto de una vida real y tocada por la mano del Señor Jesús. La mano del Maestro ha cambiado nuestras vidas y por lo tanto ahora nosotros testificamos a Dios. Entonces, ¿dónde debemos ser testigos inicialmente? ¿Dónde debemos testificar verdaderamente y principalmente? En Jerusalén. Entonces tenemos un lugar donde testificar, en Jerusalén. Pero luego nos encontramos con otro lugar que es una provincia como Judea. Y esto nos habla de Israel. Y esto nos habla de Israel y del remanente puntualmente. Entonces, ahora debemos testificarle a Israel. Y es una responsabilidad de la Iglesia testificar a Israel. Es una responsabilidad de todos los creyentes testificarle a Israel. Pero lamentablemente a través de la historia nosotros vemos que lo que la Iglesia ha hecho es quitarle los privilegios de Israel y se ha apoderado de aquellas cosas que le son propias y que Dios solo se las dio a Israel. Y le ha usurpado la posición. No entendiendo que la Iglesia tiene otra posición, sino que ha querido la Iglesia ubicarse en la misma posición que de Israel y para ello era necesario eliminarlos, anularlos. Entonces de ahí vienen las acusaciones que los israelitas mataron al Señor Jesús, y si bien cierto sí fue, pero en aras de eso se cometieron homicidios tremendos y grandes persecuciones. Pero no es el propósito de Dios la persecución. El propósito de Dios es que Israel sea testificado. Y para testificar a Israel hay que tener una vida victoriosa, una vida suelta, una vida verdadera, una vida que puede ser dedicada a Dios con gozo, sin toda la gama de legalidades que ellos tienen para tratar de agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros cometemos el error es cuando nosotros nos ponemos igual que ellos, legalizándonos o haciendo uso de legalidades que la Iglesia no tiene por qué tener. Entonces, debemos gozar la libertad, porque donde la ley termina, comenzó la gracia, y la gracia está con el Espíritu, bajo el Espíritu y la libertad que el Espíritu da. Entonces, de aquí que es un error, casi un pecado, levantar legalidades o levantar legalismos, más bien dicho, que atan a los santos de la Iglesia. A Israel se le debe testificar esta libertad y se le debe mostrar la libertad en Cristo. Pero si nosotros no gozamos de libertad, ¿qué libertad podemos decir? Si no tenemos esta libertad como práctica en nosotros, si no la gozamos, ¿qué podemos publicar? Si la libertad no es algo que simplemente se deba decir, es algo que se debe vivir, entonces hay una segunda testificación que en este caso debe ser realizado a Israel. Y hay una tercera testificación que es en Samaria. Esto nos representa a nosotros, a aquellos que han creído, que no tienen parte con las promesas de Dios y sin embargo han amado las promesas de Dios
Y ahí están, porque es ahí donde se da la revelación. Es a la mujer samaritana, por ejemplo, a la que se le da la revelación de la adoración, de los verdaderos adoradores. Así es que en Samaria lo que vemos y encontramos son los santos, es la iglesia, son los creyentes. Y ahí también tenemos que testificar y ser testigos fieles de Dios. Testigos ahora de que hemos probado de la fuente viva. Testigos ahora de que hemos bebido de esa agua de Él. Entonces, es esencial esto. Aquí tenemos entonces, como decíamos, la testificación ahora en la iglesia. A veces disputamos dentro de la iglesia. A veces luchamos unos contra otros. Pero eso está lejos de lo que es la testificación. La testificación no se impone por violencia, sino que se impone por la dirección del Espíritu, por la libertad que el Espíritu produce en nuestras vidas, de la manera que podemos mostrar lo que conocemos de Dios. Y ahí tenemos ahora dentro de la iglesia varios aspectos en cuanto a la testificación. Pero no los vamos a hablar, porque si no sería muy largo, pero tenemos muchos aspectos que tienen que ver con lo que hablábamos recién, la predicación de la palabra. ¿Por qué predico la palabra? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me muevo? ¿Por qué realizo las acciones dentro de la iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Siempre para conocer lo que Él dijo al principio, que yo soy Dios. O sea, el hombre sometido absolutamente a la voluntad de Dios, de manera irrefutable, que esta voluntad sea notoria en nuestras vidas. Y luego tenemos, y hasta lo último de la tierra. ¿Y esto de qué nos habla? Hasta lo último de la tierra. Fíjese que aquí hay una Y, al menos en esta versión, nos dice y hasta lo último de la tierra. Parece que hubiera como añadido algo, ¿verdad? Sabemos que cuando se enumera algo y se va a decir lo último, se le debe colocar una Y. En cuanto a la gramática es así. Entonces tenemos una numeración y tenemos un orden y tenemos una forma y un área que nos ha sido mostrado. Jerusalén es lo más alto, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta testificación debe ser el Evangelio. Esto nos representa a aquellos que son los gentiles, aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que no tienen nada y que son ajenos a la vida de Dios. Esta es la conclusión. Si no tenemos una buena testificación a Dios, mal tendremos una buena testificación hasta lo último de la tierra. Entonces, la testificación en cuanto a las áreas son necesarias las unas con las otras, y la otra, y la otra, y la otra, para poder testificar ahora al resto, a los gentiles, a los que no tienen a Cristo, a los desamparados, a los vecinos, a los que están solos, para poder testificar en lo último de la tierra. Pero cuando se dice hasta lo último de la tierra, a mí me suena un lugar lejano. Y como es un lugar lejano, no todos están dispuestos a caminar hasta llegar allá. Porque es un lugar lejano. Los lugares lejanos no nos gustan, porque son muy lejos. Nos gusta movernos poco, ¿verdad? No caminar tanto, no llegar hasta por allá. Entonces a veces nos quedamos testificando dentro de la iglesia nada más, pero nos vamos más allá porque es muy lejos y no queremos ir más allá. Que vayan otros, pero no nosotros. Sin embargo, aquí está en la Escritura, y hasta lo último de la vida. Esto debe avergonzarnos cuando no hemos caminado hasta lo último de la tierra. Debe darnos tristeza cuando no hemos llegado hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra es el último rincón. Aquí, hacerlo desde donde yo estoy no es lo último de la tierra. Esto es fácil, por decirlo así, y con respeto lo digo delante de Dios, en relación a pararse aquí adelante. Es fácil esto.
pero ir a lo último de la tierra no es fácil, es difícil para todos nosotros, pero es un área que Dios quiere que sea cubierta. Entonces la testificación tiene sus áreas y debemos testificar en esos lugares. Hay otro versículo en el libro de Lucas, en el capítulo 24, en el verso 36, nosotros vamos a encontrar la esencia y la inspiración de la testificación. Ahora para nosotros dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, aquí tenemos algo que es la inspiración ahora de la testificación. ¿Cuál es la inspiración de la testificación? Lo que hemos leído: Cristo. ¿Qué vemos de Cristo? Sus manos, sus pies, su costado, herido. Pero ¿cómo lo vemos a Él? Resucitado. ¿Verdad? Resucitado. ¿Qué hace Él? Come. Significa que Él participa de nuestra condición y de nuestras necesidades. Y esto que ellos ven y que de gozo, dice, no podían creerlo ahora de gozo. Al principio tenían miedo, no podían creerlo de miedo, luego no podían creerlo de gozo. Y entonces, hasta que llega un momento en que ellos comprenden: ha resucitado. Cristo es real, Cristo es verdadero. Entonces esa es la inspiración de la testificación. ¿Por qué? Porque dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, lo que estaba escrito de Él. Entonces la palabra habla, por ejemplo, que hay quienes enseñan interminables genealogías y hablan de muchas cosas que al final no se predica a Cristo resucitado. El poder que Cristo da. Cristo es real, Cristo es verdadero, Cristo está ahí. ¿Qué necesita que sea? Hablar de lo que es verdadero, la esencia de la palabra.